Bueno, pues vamos a empezar. Buenas noches, hermanos, aquí visitándonos ahora cada vez más cerca. Dios nos permite venir en este día a visitar a mi familia aquí en México y pues se nos fue la luz, entonces ahora venimos a visitar a la familia aquí en Texcoco. Podemos estar muy agradecidos y vamos a empezar esta reunión. Les pido que vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios para que abra nuestro entendimiento y podamos aprender más de él. Dios, te damos muchas gracias porque en tu misericordia, Señor, permites que hoy estemos aquí. Señor, porque entre tus planes perfectos habías predestinado, Señor, que tus hijos te conocieran, te amaran y hoy disfrutaran de una salvación. Gracias, Padre, porque podemos seguir buscándote, podemos seguir aprendiendo de lo grande que eres. Señor, por favor, que seas tú quien hable, que seas tú quien toque nuestros corazones. Señor, que pueda ser sembrada tu palabra en esta noche, Señor, y que podamos seguirte conociendo, podamos seguirte esperando hasta el día que vengas. Gracias por todo lo que nos das en Cristo tu Hijo. Amén. Amén. Pues vamos a empezar. Si se acuerdan, tuvimos una lista de temas anteriores en los que hemos estado estudiando, y ahí los tenemos: la conversión, la unión con Cristo, la justificación, la adopción, y hoy nos toca la perseverancia. En la conversión vemos todo un proceso, pareciera que vinieran separadas, pero no, estos temas vienen juntos, vienen uno con el otro. Bueno, vamos a ver en esta noche la perseverancia. Vamos a tomar como punto de partida nuestro capítulo 24 de versículo 13 de Mateo. Y dice así: mas el que persevera hasta el fin, será salvo. Cuando ponemos este versículo en la mesa, pues pueden surgir muchas dudas, ¿no? Muchas cosas. Bueno, pues sí, la salvación se mantiene con la perseverancia. Y dice, la perseverancia, más el que persevera hasta el fin, será salvo. Bueno, vamos a investigar un poquito más esto antes de podernos quedar con esta primera línea de pensamiento, ya que nos puede traer grandes consecuencias, nos puede hacer olvidar algo mucho más importante, que es no mantenernos cumpliendo ciertos dogmas, cumpliendo ciertas líneas, sino una cosa más importante y profunda que ahorita vamos a ver. ¿Perseverar en qué? Lo primero que se nos ocurre en lo que los humanos perseveramos no siempre es algo bueno. Normalmente es el pecado. Normalmente algo que queremos hacer y que siempre volvemos es algo malo. Normalmente no nos levantamos y hacemos todo bien, nos desayunamos y a veces hasta de eso nos olvidamos. Entonces, en Romanos 6:16 dice, perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. Pues en ninguna manera. Claro que no. Tenemos una responsabilidad como cristianos y es perseverar, pero no precisamente en lo que siempre hemos vivido, ¿por qué no hubiese un cambio? Recordamos que en los temas anteriores, el primero que mencioné fue la conversión, el momento en el que íbamos en un camino, en una dirección, y decidimos ir hacia el otro lado. Ese es un primer paso, el poder ser convencidos de pecados y al mismo tiempo también cambiar el rumbo. Entonces, perseverar en el pecado no es buena idea, y la Biblia nos dice en ninguna manera. Entonces, ¿en qué hay que perseverar? ¿A alguien se le ocurre, alguien de ustedes, por ahí, Freddy que algo se le ocurre en lo que debemos perseverar, en lo que es bueno que nosotros sigamos? Pues en la oración podría ser. En la oración, muy bien. Mi suegra, ¿en qué debemos perseverar? ¿En qué se le ocurre? En la comunión. En la comunión, muy bien. ¿Algo más? ¿Alguien más? Sam, ¿por ahí estás? Yo. Sí. En la lectura bíblica diaria. Esto es importante.
en la lectura bíblica diaria, en esa comunión con el Espíritu Santo, buscando su dirección. ¿Alguien más? En la fe. En la fe, muy bien. Y en esta palabra quería llegar. En la obediencia. En la obediencia es que no veo si levantan la mano, pues no me doy cuenta. Comunión unos con otros. En la comunión unos con otros. ¿Alguien más levantó la mano? Me decían por ahí en la fe, perseverar en la fe, pero pues, ¿qué significa esto? Antes de poder irnos a esa parte y decir, perseverar en la oración, perseverar en la fe, perseverar en amor, vamos a leer Hechos 2, 41 al 47. Hermano David, ¿me puede ayudar a leerlo, por favor? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 personas, y fueron añadidos a ellas como 3,000 personas, y perseveran en la doctrina de los apóstoles, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Y toda la persona tenía temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas comunes, y vendían las posesiones y las haciendas, y repartíanlas a todos, como cada uno había menester. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Muy bien, en esta lectura nos da ciertas cualidades de una persona y se nos describe a un cristiano, se nos describe a una persona que busca a Dios, que busca la comunión, que busca ayudar hasta en la sociedad en la que vive, y una persona funcional. Y nos damos cuenta que perseverar en esto sería bueno, si funcionara como un ejemplo, y muchas organizaciones civiles manejan esto y dicen, bueno, pues un granito de arena. Una acción lleva a otra acción y esa acción lleva a otra, y piensan que practicando y perseverando en cosas como esas, este mundo puede cambiar. Pero si nos damos cuenta de esta lectura, antes de que se pudieran decir estos cristianos que vendían sus bienes, que comían juntos, que se sentaban a la mesa, que podían estar tiempo de calidad, que hoy le llamamos, antes de que pasara esto, si se acuerdan que tenemos toda una lectura mucho más antes, pues tenemos todo un trabajo de evangelio, de predicación, de conversión, y en el último se nos aclara y dice que sin importar de todo lo que hacían, al final del día, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Si bien es algo muy bueno perseverar en estas cosas, no garantiza la salvación, no garantiza si te brincaste un paso, si te pasas de siendo malo y de repente pues ya lo voy a dejar, ya voy a hacer esto, sin haber tenido una comunión, un encuentro con ese Dios todopoderoso que te hace ver y realmente cambiar de dirección, todo esto se quedaría solo en obras. Entonces, todas estas cosas en las que perseveramos son buenas, pero ¿hay salvación en seguirlas practicando? ¿Cómo ven? Pues la verdad, yo creo que todos coinciden en que no. Entonces, hay una pregunta que surge. ¿Qué necesito para ser salvo? Algo que es muy bueno que nos da esta parte de la perseverancia es poderle echar una revisada a todo ese evangelio que nosotros como cristianos debemos tener tan fresco para poder compartir. Recuerdo que en las primeras veces que me invitaron a Norel para presentar el evangelio, sentía que decía, ay, no traje mi libro sin palabras, o ay, por eso ocupan el cubo, porque así se llevan una secuencia. Pero nos damos cuenta que los cristianos debemos tenerlo
en la mente, meditado en el corazón para que podamos poderlo pasar. Y si bien son cosas que ayudan, un cubo y un libro sin palabras, son cosas que ayudan bastante, pero las armas deben estar bien afiladas dentro de nuestro corazón para poderlas utilizar. Entonces, esto nos da un buen motivo para poder echarle una revisada a este evangelio. No se puede tener perseverancia en la fe sin antes haber nacido de nuevo. Es lo que les platicaba. Esto es para que podamos echarle esta revisada al evangelio. Me gustaría en esta ocasión escuchar a Freddy. Le voy a preguntar en qué son unos 3 minutos poder empezar a hablar de lo que son las buenas nuevas para tu vida, Freddy. ¿Cómo ves? ¿Te avientas? Pues quiero entender, lo vimos en unas clases pasadas. Las buenas noticias es lo que Jesucristo vino a hacer y a darnos, ¿verdad? Al entregar su vida por nosotros. Yo recuerdo la primera vez cuando me acerqué a Dios, no entendía nada, pero algo era muy claro de que lo que se estaba diciendo venía de Dios. Entonces yo creo que cuando hablamos de las buenas noticias de Dios, pues es un conjunto de cosas que nos pueden condicionar a saber que nuestra vida está digamos, alejada de Él. Entonces, cuando me hablaron de Jesús, algo que sí entendí muy claro era que era pecador, que necesitaba el perdón de Dios. Los versículos que me enseñaban, aunque la exposición que se estaba presentando, que era sobre la parábola del buen sembrador y de los 4 terrenos, en mi corazón y en mi mente lo sentía bien, pero aún así yo me sentía culpable. Entonces, la buena noticia en ese momento era que Jesucristo me ofrecía el perdón. Para mí era que pues estaba yo que no, pecador, no tenía, no era digno de esto. Muy bien, Freddy. La idea, la dinámica es que podamos hablar de ese evangelio en el poco tiempo que nos dan, porque he visto muchas hermanas o muchos hermanos que a veces en el camión y en lo que da una parada de unos 10, 15 minutos están tan afilados que dan un plan de salvación y uno se queda, Dios, no le faltó nada. ¿Perdón? Yo voy. Por ejemplo, en esa misma dinámica, me gustaría escuchar al hermano David, ¿cómo presentaría ese evangelio, esas buenas nuevas desde la conversión, cómo poderle decir a una persona y poderle presentar este evangelio? Bueno, como todos los discípulos del Señor hacían, y como Pablo también lo hacía, señalaban a nuestro Señor Jesucristo lo que hizo por nosotros, que siendo nuestro Salvador, dio su vida. Pero hagamos hincapié en algo, en que todo esto venía ya con una tradición que tenían desde la expiación los judíos. Entonces, Jesucristo vino solamente a ser Él nuestra propiciación para que nosotros siguiéramos su evangelio. Y así hemos estado hasta ahora tratando de seguir su palabra conforme nos lo han puesto sus discípulos, sus apóstoles en su evangelio, siguiendo su palabra, siguiendo todo lo que nos dio para que nosotros, como lo decía hacer Freddy y como lo estás poniendo al final de este estudio, para que nosotros podamos llegar a ser salvos. Sí. A ver, le voy a pasar aquí a mi suegra. Creo que quiere. Sí. ¿Cómo presentaría el evangelio en un poco tiempo? Pues sí, es bien importante, ¿no?
cuando hablamos con alguien en el camión o alguien, decirle que siempre salen los problemas que la gente tiene y decirles, ¿no? Siempre es importante hablar de los puntos que habla el Evangelio de que el pecado del amor de Dios. Entonces, de acuerdo a lo que se presente con la persona, con un joven, podemos decirle que Dios le ama y le amó de tal manera que mandó a su hijo para morir por sus pecados, porque le podemos preguntar, ¿no? Todos hemos pecado. ¿Tú has hecho alguna vez has dicho alguna mentira? Y si él nos dice, no, pues sí. Entonces, pues, ¿cómo se le llama a esa persona, verdad? Que dice mentiras, y ya él, hacerlo recapacitar de que, pues, todos somos pecadores, y que una mentirita, pues, nos hace mentirosos, y por esa mentira, Dios nos va a juzgar. Pero Dios, en su grande amor, mandó a su Hijo para librarnos de las consecuencias del pecado, de la paga del pecado, que es estar separado de Dios en un lugar que a veces ya no se nombra, pero que se llama infierno. Y Dios por eso vino a morir. Por eso fue necesario que aquel Dios dejara su gloria para venir a morir por ti y por mí para pagar esa culpa. Entonces se le hace la invitación, si él quisiera, tú quisieras tener esa paz con Dios, esa que solamente nos puede dar el tener nuestros pecados perdonados, sabiendo y confiando en que Cristo ya murió por tus pecados. Entonces es importante hablar del pecado y del amor de Dios y de que Él, todos somos pecadores y que pueden tener sus pecados perdonados en ese poco tiempo. Si no lo quieren hacer, pues hazlo, pero hazlo pronto, porque no sabemos pues cuánto tiempo tengamos. Con todas las cosas que hemos estado viendo en las noticias, pues salimos, pero no sabemos si regresamos. Entonces, sí. Muy bien. Es un muy buen motivo para que le echemos una revisada a nuestra propia opinión. Bueno, no precisamente nuestra propia opinión, nuestras palabras, las palabras que utilizaríamos para mostrar el Evangelio. Y muchas veces no las tenemos. Por eso tantas personas a veces hacen una línea que seguir y toman ciertos puntos está muy bien, pero nosotros todos los días tenemos un tiempo libre para poder analizar nuestra defensa de la fe y poder decir, desde usar nuestro testimonio, Pablo usaba la creación para poder presentar ese evangelio, usaba lo que veía, usaba a estas personas y así presentaba el evangelio. Sí se necesita un orden, claro que sí, claro que se necesita, y también esa comunión con Dios para que puedas estar en esa sintonía, ¿no? Recordamos a ese Felipe que le decía, no, pues acércate al carro, por medio del Espíritu, y Felipe se acercaba, y todo lo que ya venía en la mente de esa persona, de ese etíope, buscando, leyendo, no sé, su historia, ya venía a un encuentro con Dios, y Dios solo le puso a la persona, y de repente, pues, ¿qué me impide que me bautice? Todos quisiéramos llegar a ese momento en que un tantito platicar, y que la persona dijera, sí, soy pecador, pero no siempre pasa así, pues lleva un proceso, y hay que descansar en que Dios permite que cada día se añadan más a su iglesia y pueda seguir avanzando. Vamos a usar como base, como punto de partida, Romanos 3:23, que obviamente cada uno de los ya salvos por él tiene una manera de predicar el evangelio, y una manera tan genuina, tan independiente como hoy lo vimos, ¿no? Podemos ver a un Freddy dando su testimonio, a mi suegra diciéndole, no, pues acuérdate que eres pecador y tienes tiempo, y mira, cada uno tiene una manera diferente, pero el mensaje es el mismo. Y este Dios maravilloso nos dio la oportunidad de a cada uno, con lo que somos, con cómo hablamos, con cómo nos expresamos, poder hablar del mismo mensaje, las buenas nuevas. Vamos a partir, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. A veces lo leemos más para poder decir, estamos alejados, y eso es una práctica muy buena, porque esta palabra nos confronta y dice, todos pecaron. Y muchas personas van a decir, pues no, pues yo no pequé, o es un bebé, ¿cómo va a pecar? Pero esto nos deja sin lugar a dudas. Y la Biblia dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
Vamos a usar un pequeñito juego de palabras para poder ver el amor de Dios. Y vamos a usar el antónimo de destituidos. ¿Y cuál sería? A ver, alguna... Destituidos, pero nos equivocamos. Destituidos, ¿cuál sería el antónimo de destituidos? Restituido, ¿no? Destituidos. Incorporado, ¿no? Sí, Restaurado. exactamente. Sí. Incorporado. Constituido. Restaurado. Ajá. Entonces, se nos está diciendo en Romanos 3:23 que porque todos pecaron, estamos fuera de lo que una vez estuvimos dentro de la gloria de Dios. Entonces, nos lleva, antes de ver en así, que nos pone una pared en la que dice todos pecaron, pero también al mismo tiempo nos está abriendo un panorama del amor de Dios, que entonces, cuando nos diseñó, cuando hizo a nuestro padre Adán, lo hizo para estar en su presencia, lo diseñó para estar en él. Y a veces solo desmenuzamos una parte del versículo y nos quedamos, todos pecaron, y funciona muy bien, y Dios lo puso para que nosotros tengamos herramientas para poder avanzar y poder mostrar para poder mostrar su amor. Entonces, ahí todavía tenemos un pequeñito error, pero es destituidos y a la vez instituidos en la gloria de Dios. Entonces, recordemos también que desde ahí se mostraba ese amor de Dios que nos creó para estar en su presencia, en su gloria. Después, ¿me puedes poner? Dale. Fuimos diseñados para estar en su presencia, pero pasa que el hombre peca y se abre un enorme hueco entre Dios y el hombre. Pero aún así, el plan ya estaba establecido. Escuchaba de algunas personas que decían, bueno, cuando inventamos algo, cuando hacemos, no sé, algún avance y se inventa el auto, no se imagina la cantidad de personas que van a morir por ello. Y todos nos quedamos así en shock porque decimos, pues sí es cierto. Desde los que los reparan, que pueden morir aplastados, desde los que los manejan, desde los que no los manejan. Entonces trae una consecuencia terrible. Y cuando el hombre fue creado, todas las consecuencias que él tuviera, que su simple existir traía, ya estaba asegurada, ya estaba pagada. Ese plan, todo ese precio, ya estaba dispuesto para él. Cuando empezamos a presentar el Evangelio, debemos primeramente, y creo que en eso coincidimos todos los que lo hacemos, en decir que no merecemos nada, que somos pecadores y que estamos lejos de la gracia de Dios. El segundo punto también es decir que no es el fin, que tenemos una esperanza, que ese Dios que nos creó está dispuesto a pagar por nosotros y lo hizo. Entonces, el precio que se debe pagar. Cuando nos metemos más en la Biblia, nos damos cuenta que está tan entretejida, está tan bien hecha, que se refuerza una con el otra. Y nos vemos en las sombras del Antiguo Testamento. Cada que había una restitución, cada que había alguien que pagaba que había hecho algo mal, tenía que haber un precio. Y cuando vemos que el pecado que también exigía un precio y que nosotros estábamos esclavos y para nuestra salvación pues se tenía que pagar, vimos que era un precio de sangre. Y de ahí también vamos a tomar el siguiente versículo, que es Isaías 53, 4 y 5. Son tres versículos que vamos tomando que son bastante puntuales para poder presentar nosotros el Evangelio. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando nosotros leemos esto, cuando nosotros podemos explicarlo con grandes palabras, con teología, con un diccionario y empezar, le sacamos un montón de jugo. Pero también el Espíritu Santo nos da una manera de entenderlo. Y cuando eres
Esto no es solo para que lo estudien los que no son salvos, sino son para que nosotros que ya somos salvos, meditemos una vez más que gracias a este sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos un nuevo destino, un nuevo futuro. Y por eso poder identificarnos con esas personas y tratar de explicarles, pues, en nuestras palabras, que Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Y todo lo que teníamos que pagar, el castigo, fue sobre Él. Y que por esa llaga fuimos nosotros curados. En el primer tema veíamos hasta el principio que era esa conversión. En esta conversión es cuando ya no hay manera de seguir. Tu razonamiento dice, bueno, para allá no. Si lo que tú dices es cierto, para allá no es ni coherente que yo siga avanzando. Entonces rindes tu voluntad, rindes tu corazón y haces, siendo honesto contigo mismo, dices, me equivoqué, para allá no voy. Rendición del corazón. Después viene algo muy bonito, Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Recuerdan que les decía que el pago, que todas las consecuencias que el hombre traería con su simple existencia, ya fue pagada. Ya estaba establecido que tuviéramos una salida. Y el mismo Padre que nos amó, que desde el principio nos instituyó para estar en su presencia, es el mismo Padre que nos escogió. Y nos damos cuenta que ni siquiera nosotros buscamos, que ni siquiera es como que, pues yo sí, ya, no, voy a buscar ahora sí a Dios. Nos damos cuenta que ni eso hacemos. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. En algún momento, tal vez todos lo vivimos, ¿no? Nuestro tiempo de juventud y nuestro tiempo de estar buscando otras cosas, escuela, moda, lo que en nuestro corazón envanecía en ese momento, nos distanciaba. Pero dice, todo lo que el Padre me da, todo lo que el Padre ya predestinó y ya llamó y ya es mío, vendrá a mí. Y cuando venga, no lo voy a echar fuera. Eso es algo muy, muy, muy bonito que podemos ver de nuestro Señor Jesús. Y decimos, no, pero ese es bien malo, ese más se iba, le decíamos que no. Y cuando Él venga, no le echará fuera. Podemos, cuando presentamos el Evangelio, podemos decir que no importa el pecado que hayan hecho. Este Dios del que les platicamos, este Jesucristo que pagó el precio, no le echará fuera. Seguimos, dice, la seguridad en Cristo. Juan 5:24. Dice, de cierto os digo que el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Este versículo así chiquito nos dice que hay condenación y que hay vida. Que así como esa muerte que nos separa, también está la vida. Pero también nos dice, nos da la llave, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Entonces, vamos a empezar a hablar un poquito de la salvación. Con estos pequeños versículos nos dice que, para empezar, no la merecemos. El hombre no hizo nada para que pudiera llegar a su corazón esta salvación, para que se le diera la oportunidad. Recordamos nuestro principio, ¿no? Éramos polvo y no había nada que pudiéramos hacer. Los científicos dicen que la evolución empezó con pequeñas células, con pequeños organismos, y que de repente uno empezó a unirse al otro y otro al otro, ya, la vida. Pero nos damos cuenta que la Biblia dice que éramos polvo, y sin ese Dios poderoso que tomó y hizo al hombre de la tierra, pues no tendríamos nada. Entonces, esta evolución, esta idea de cómo fue el principio, pues queda muy mal parada cuando nos damos cuenta que no merecemos nada de lo que tenemos, ni siquiera vivir. Y vemos que no solo se nos da esto tan hermoso que es la salvación, sino se nos dan muchos más regalos. Una casa, poder trabajar. La Biblia también nos dice en Eclesiastés que es un don de Dios, que el hombre coma y beba y goce del fruto de su trabajo.
Entonces, si te echaste una chambita y te dieron para un refresco y te lo tomas, incluso eso es un don de Dios. Y cuanto más la salvación, que no merecemos. Otra cosa que podemos ver de la salvación es que tampoco la pedimos. Que no sabíamos ni siquiera que la necesitábamos. De hecho, muchas veces en las que presentamos el Evangelio con personas que son ajenas a él, que no han tenido este encuentro, dicen, pues yo no pequé, pues yo no la necesito, pues después, en algún otro tiempo hablaremos, como le decían a Pablo, en alguna otra ocasión será. Nos damos cuenta que a veces, hasta para nuestro propio bien, necesitamos pues que se vayan rompiendo esos muros en nuestra cabeza para que alguien nos pueda ayudar. Y pensamos como un animal herido, que mientras más queremos ayudarle, no razona y piensa que lo vamos a lastimar. Y aunque ya estamos ahí tratando todavía tiene ese miedo pensando que le estamos dañando. Y nos damos cuenta que nosotros a veces somos tan irracionales, que nos damos cuenta que nuestra vida va mal, nuestros amigos, nuestra familia, el trabajo, y aún así decimos, pues no, algo está pasando, alguien me está haciendo algo mal, alguien me tiene envidia y por eso no avanzo. Y olvidamos que estamos en decadencia cada vez más. Y esta salvación llega como esa agua, como ese nuevo comienzo. Y nos damos cuenta que ni siquiera la pedimos. Y que tampoco la podemos conservar. Cuando leíamos en Mateo, al principio, de que el que persevera hasta el fin, será salvo. Nos ponía una línea y decimos, pues sí, si no persevero en esto, si no persevero en la sana doctrina, si no persevero en mi comunión, no seré salvo. Y entonces se abría un hueco enorme que decían, pues la salvación se pierde. Y recuerdo que a muchas iglesias, en especial en la que yo estuve, en la iglesia de la compañía, nos fue bastante difícil comprender que la salvación no se pierde, al grado que muchos hermanos decían, hoy desde que sacaron esto de que se pierde o de que no se pierde, como que pues ya no le buscan, ya no se esfuerzan en venir al templo, ya no, y se hizo toda una gran controversia. Nos damos cuenta que si la salvación se pudiera perder, ¿no? Al principio platicábamos de que tuvo un precio muy caro. Y de repente pensar que ese Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra y pagó esta salvación tan grande, iba a decir, bueno, pues se la dejo a los humanos, a ver si no la rompen. Se las voy a poner, a ver si si se les cae, ya fue. Pues no se iba a arriesgar a que dependa de algo tan endeble como un ser humano. Nos damos cuenta que la salvación ni la merecemos, ni la pedimos, ni la podemos conservar. Entonces, ¿qué onda, hermano, con la santificación? Entonces, ¿qué onda, hermano, con el vivir cerca de Cristo? La perseverancia en esto no es un requisito para poder ser salvo. Más bien es una consecuencia. Después de que creemos, después de que cambiamos, después de que nuestro corazón decide cambiar el rumbo, de los siguientes pasos es la perseverancia. Antes de conocer a Jesucristo, no nos daba ganas ni de leer. Por eso tenemos en este país que somos los que no nos gusta leer. Tenemos un buen lugar en los que no leemos. Pero después llega Cristo a nuestra vida y eso hace que cambiemos todo. No podríamos perseverar sin antes tener un encuentro con este Dios vivo. Entonces nos damos cuenta que se nos concede la salvación sin importar que no la pediste, se te da. Y vemos a ese Dios de gracia que desde el principio, sin merecer, esa tierra que tomó del suelo, la hizo un hombre, le dio toda la tierra y le dio la oportunidad de estar en su presencia. Se nos concede y también podemos disfrutarla. Podemos gozar de tranquilidad. En semanas pasadas hubo un problema allá en Puebla, una explosión de gas, y tengo hermanos que viven cerca del lugar.
gracias a Dios estamos un poquito más lejos nosotros que fue en la madrugada y pues estábamos dormidos y nos enteramos hasta el otro día. Pero hay hermanos que sí, su casa pues fue afectada por este problema, y ya cuando, no, pues el hermano, ¿dónde está? Ya después nos avisaba, no, estoy con mi cuñada, nos fuimos a refugiar, en mi casa sí le pasó algo, pero estamos bien, gracias a Dios. Y nos damos cuenta que Dios cuida de su vida, incluso aunque esté durmiendo. Y no pasó nada, él ya después, las cosas materiales, pues ya las fue a revisar y pues sí hubo pérdida, pero él está vivo. Después tenemos otro hermano que también vive cerca y dijo, y él sí estaba cerca y dijo, pues ni cuenta nos dimos, dormimos y dijo, decía una frase, no sé si es por tanta confianza en Dios o porque me quedé dormido. Y yo le decía, pues es bien padre porque la Biblia dice en el Salmo que yo me acosté y luego me dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Desde mis ojos ya no vi más, nomás vi que apagué la luz y me dormí y al otro día. Y si pasó algo en la mañana, si pasó algo en la madrugada, ni me enteré. Y así lo disfrutamos los cristianos. Nos acostamos, dormimos, entramos y salimos porque Él nos sostiene. Algo más que tenemos que hacer con la salvación es lo que platicábamos al principio, compartirla. Ese es nuestro trabajo. Cada que podemos predicar el Evangelio, nos damos cuenta que podemos ir afilando cada vez más nuestras armas. Si yo le pudiera volver a preguntar a Freddy que volviera a decirnos cómo presentar el Evangelio en estos otros 3 minutos, lo tiene fresco porque lo acaba de hacer hace poquito. Y así esa es la idea para con nosotros, que podamos irla utilizando, que la podamos ir afilando y presentándola. Debemos ser esos siervos útiles que tenemos ese trabajo que hacer. Entonces veíamos que esa perseverancia no es para salvación, aunque dice el que persevere hasta el fin será salvo. Pero no podemos perseverar si no hay un nuevo nacimiento. No podemos perseverar, pasar a este siguiente nivel si no hemos nacido de nuevo. Debemos estar conscientes que toda esta salvación tan grande, tan maravillosa, como lo veíamos, que no la merecemos y que aún así la vivimos, que aún así llegó a nuestras vidas y que aún faltan vidas a las que debe llegar este evangelio. Esto que hicimos en la actividad en la que yo les preguntaba que pudieran predicar, presentar el evangelio, y después hicimos una pequeña línea mostrando versículos como por cuando todos pecaron, Isaías. Es una línea muy corta para poder presentar el evangelio. Cada uno tiene que trabajar en ella y extenderla, pero sí nos deja bien claro muchos aspectos de ella, que es tan poderosa, que perdona cualquier pecado y que salva a cualquier persona sin importar nación, y que es tan poderosa que no puede depender de las obras de un hombre. Es tan poderosa que puede cambiar el destino eterno de una persona. Por último, quiero que leamos, no lo tengo, Apocalipsis 7:10. ¿Ya lo tienen? Dice así: y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Cuando podemos leer que tal vez muchas personas digan, no, pues entonces, si no persevero, no llegaré al fin, más que ver esa parte, podamos ver el amor de Dios, de esa salvación tan poderosa, de esa salvación que le pertenece solo a Él, y que nada de lo que podamos hacer tiene un cambio sobre ella. Y más aún de poderla decir, no, la salvación no se pierde, hermano. Mira, aquí dice, mira, allá dice. Enfocarnos en tener
cada vez mejor presentación de esa salvación a las personas que conocemos, a nuestros tíos, a nuestros primos, a nuestros amigos, y poder animarnos en uno al otro a predicar, a hablar de las buenas nuevas que son vigentes todavía, que siguen siendo poderosas para cambiar vidas y que también nos ofrecen una esperanza. Un día estar en esa gloria de Dios que desde el principio era para nosotros y que Él decidió darnos en su gracia infinita. Pues esto es todo por mi parte, hermanos.